que nos dé fuerza. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Levantamos nuestras manos para recibir tus fuerzas, Señor, Señor, sé que a veces son tiempos difíciles, pero para no dejarnos, Dios, dominar por el letargo, sino, Señor, salir siempre victoriosos, porque hemos venido a tu casa a adorarte, a bendecirte, Dios. Gracias por esta noche, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, Señor, te pedimos que tú hagas la obra. Señor, reprendemos todo espíritu de cansancio, Señor, todo espíritu que quiera aletargarnos, no permitirnos escuchar tu palabra, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y disponemos nuestro espíritu para recibirte a ti, Señor. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén, amén. No se siente. Levante sus manos, vamos a glorificar al Señor. Ya, levante sus manos. Las dos, yo no puedo, las dos. Y vamos a decir gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. La voz de 3, 2, 3. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Ahora vamos a decir aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. ¿Ya? 2, 3. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Dele un aplauso al Señor. Ahora acérquese a su hermano y anímelo con palabra. Acérquese, dígale bendiciones. Hay que luchar, hay que pelear. Hay días así, ¿no?, que son especiales, pero no le vamos a dejar que el enemigo tome nada de eso. Tome asiento, por favor. No estaba Michu, por eso bajó. Estaba así. No vino, ¿no? Está bien, pero está bien, sucede. Voy a dejar mi lugar para trabajar con ustedes. Vamos a trabajar. No es que no tuve el tiempo, sí he estado trabajando, pero cada vez que se estudia quedas corto, ¿ya? Dios siempre añade y me he quedado corto. Así que van a ser ustedes los que me ayuden a hacer la lección. Primeras Reyes, capítulo 18, versículo 13. No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas del Señor, que escondí de los profetas del Señor 100 varones de 50 en 50 en cuevas y los mantuve a pan y agua. Voy a ir a Primeras Reyes 18:4, dice: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Yahvé, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con panes y agua. Mire, estos profetas no son los que nosotros conocemos, diremos a grandes rasgos, ¿no? A ver, ¿qué es un profeta para nosotros? ¿Qué es un profeta? Un mensajero de Dios, Nati. Ya. Son aquellos que también están bien relacionados con Dios. Son aquellos que dan palabra dura, revelación de Dios. Pero aquí no son estos. Ya cuando uno va estudiando, Jezabel había matado casi a varios profetas, pero quedan estos que son como los discípulos de los profetas. Estos no son como estos otros profetas, no son de la estirpe de Elías, no son de esa dimensión de estos hombres, ¿ya? Son como los discípulos o como profetas que se encargaban de enseñar a las familias, a las casas y a los hogares. O sea, una función principal de estos profetas era dar la palabra en los hogares. No eran tan carismáticos como los otros. A los otros, como esta Jezabel, los había hecho desaparecer, ¿ya? Entonces estos habían quedado. Y ahora estos son perseguidos por Jezabel, y como no son de la misma casta, les digo, tuvieron que esconderse. ¿Dónde se escondieron? En cuevas, y los mantuvieron a pan y agua. La Biblia dice: no, venid y comamos grosuras, banquetes. ¿Por qué vamos a estar a pan y agua?
¿El pan y agua qué sería? ¿Qué alimento sería? Está bien, pero no sé si tú comes pan y agua en el almuerzo, pan y agua en tu cenita. No creo. ¿No ve? ¿Qué sería el pan y agua? En las cárceles, ¿qué dan? Pan y agua. Sí, sí, ¿no? Básico hasta insultante, o sea, hasta lo más denigrante, o sea, lo último que había. Ahora, si estos profetas enseñaban en las casas y en los hogares, Jezabel, ¿qué quería matar? A ver, vuelvo a reiterar otra vez. ¿Ya? Decía, no, Jezabel apuntó a todos los profetas. Ahora, hay profetas de distintas, no sé si hablar líneas o dimensiones. Por ejemplo, Elías es el profeta de fuego. Hay profetas terribles que hacen temblar a Israel y a los reyes. Pero estos no, son como los discípulos de los profetas. Entonces están en un menor grado, pero ¿qué hacen? Enseñan a las casas, dan devocionales, enseñan la palabra de Dios, se dedican totalmente a la enseñanza. No como los otros profetas que hacen cosas grandes, estos profetas que les estoy hablando. Pero ¿a qué los reduce Jezabel? ¿A qué los reduce? Jezabel lo está buscando para matar, pero hay alguien que aparece y los esconde en una cueva. ¿De cuánto? De 50 en 50. Entonces, ¿dónde los reduce? Vamos, hermanos, estoy en cuevas. ¿Y qué hemos hablado de las cuevas? Sí, estás encerrado. ¿Y qué es tu palabra? O sea, tú que enseñabas, ¿qué estás dando? Pan y agua. Eso fue lo que hizo esta mujer, ¿ya? Aunque Abdías los escondió y los defendió a estos hombres. Por eso en 1 Reyes 18:4 dice, porque cuando Jezabel destruía, esa palabra destruir, cercenar, es cortar. O sea, profeta que lo veía le cercenaba la cabeza, ya les cortaba prácticamente. Ahora nosotros vemos que en Apocalipsis se les va a cercenar. ¿Qué hace Hamas? ¿Qué hacen los países musulmanes, los terroristas extremos? ¿Qué hacen con los cautivos? Igual, los decapitan. O sea, ¿de dónde viene entonces este espíritu? De esta mujer, Jezabel. ¿Ya? Ahora, decapitar implica quitar la cabeza. Y quitar la cabeza implica quitar autoridad, quitar lo que es de Dios. ¿Ya? Ahora, vamos a ver un poquito de esta mujer Jezabel, que le estoy hablando, que tiene una situación tan especial. Haremos un pequeño ejercicio con ustedes que quiero hacer. En la Biblia, por ejemplo, he hablado alguna vez de esto, ¿no? ¿Sabemos lo que es la gematría? ¿Qué es la gematría? Hemos hablado. Acuérdense, gematría, Nati, Juanqui, gematría, algo con la tía. Sí, está bien. Sí, más o menos, pero es gematría. ¿Ya? Sí, se lo usa como numerología, pero en la Biblia se lo llama gematría por los judíos. Nuestros números tienen 7, 8, 9, no son igual al alfabeto, pero en los judíos cada letra tiene un número, cada letra. Entonces el alfa tiene un número, o sea, no es como nosotros 788, sino cada letra es un número. ¿Ya? A eso se lo llama gematría, ¿ya? El estudio de los números, pero que está relacionado con el alfabeto. Ahora, pareciera coincidencia, pareciera hasta sacado a la fuerza, ¿no? Yo lo he visto una y otra vez y decía, no es así. Por ejemplo, acá vemos que Jezabel no surge, ¿no? Está ya Jezabel matando a los profetas en un capítulo y en un versículo. ¿Cuál es el capítulo? 18. ¿Cómo haríamos para que sea 18? Ya 18, muy bien. Pero esa no sería la situación, sino sería 6 más 6 más 6. Sería 18. ¿Ya? 18. Ahora, si nosotros invertimos, Apocalipsis 13, 18 es lo mismo. Ahora, no solamente eso, ¿no ve? O sea, yo quiero un poquito comentarles esto. En la gematría, yo no ingreso
atenta contra mí, ¿no? No ingreso mucho, diremos, a querer entrar a la gematría porque es terrible. En la gematría se han encontrado mensajes de Hitler, se ha encontrado su muerte haciendo numerología en la Biblia. Pero no quiero ingresar mucho porque algunos ya lo han vuelto como una situación de buscar cosas que están ahí ocultas. Pero sí hay, ¿no? Hay. Alguna vez estudiando y viendo se encuentra predicciones que no están dentro de la Biblia, pero que en la gematría y en los números se encuentran. Pero como le digo, yo no lo hago mucho por tener cuidado un poquito de no ingresar y a querer estudiar eso y no la palabra. Dime, Daniel. Sí, ese, sí. Los códigos son con la gematría que existe. O sea, sumando los versículos, números, versículos, te da mensajes ocultos en la Biblia. Todo. Si hay la muerte de Hitler, en la gematría se encuentra, dice. Sí, claro, tiene que ser. Sí, solamente que el peligro es que muchos ya tratan de buscar esos códigos secretos y no tanto lo que la Biblia ofrece de la salvación, ¿no? Y son códigos, perdón, que ahí existen, que están. Y pues en una bien pequeña, yo bien pequeñita le voy a hacer, ¿no? Justo cuando aparece Jezabel y mata a los profetas, es en 18:13. 18 es 6 más 6 más 6, 18. Y 13 es el número de la rebelión, el número de la apostasía. Y cuando yo leo Apocalipsis, en Apocalipsis, cuando vamos a Apocalipsis, por ejemplo, cuando vamos a Apocalipsis 13, 18, nos va a parecer casi lo mismo. ¿Qué dice? He aquí hay sabiduría, y el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Sé que los números están invertidos, pero los mismos números se utilizan, ¿no? Tanto en el primero y en el segundo. O sea, este es el espíritu del anticristo, este es un espíritu de esta mujer que va a matar a los profetas. Y cuando yo voy a Apocalipsis es lo mismo. Cuando surja esto de la persecución y toda esta situación y lo que es el número, de verdad va a haber una situación terrible para los hombres de Dios. Ahora el 13 es número de la rebeldía. En Génesis 14:4 dice: 12 años había servido a Kedorlaomer y el 13º se rebelaba. Y hay harto del 13º, ¿ya? Harto. Entonces ahora he tratado de hacer algunas, no quiero hacer mucho, ¿ya? He visto que la numerología o la gematría que estamos hablando tiene muchas cosas terribles en la Biblia, ¿ya? Y algunas de estas nos llevan en esto. ¿Por qué? Porque está empezando con Jezabel y en Apocalipsis va a aparecer Jezabel y el sello es la muerte de los profetas, y aquí va a ser la persecución y la decapitación de los hijos de Dios. Y de la misma manera va a cercenar a los hombres que están con el Señor, ¿no? Para quitar. Ahora, mató a los profetas del Señor decapitándolos, ¿ya? Ahora, si nosotros vamos a Primeras Reyes 18:4, dice: pero cuando Jezabel destruía, o sea, los decapitaba. En Mateo 14:8, ¿qué es lo que hizo? Y en Apocalipsis 20:4, y vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, ¿no ve? Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y Mateo 14:8 dice: y ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y dice que Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías, ¿no ve? Entonces Jezabel en un principio se levanta contra este espíritu, luego se va a levantar en el Apocalipsis, y en este tiempo también se está levantando. Ahora, esto es un poquito así de manera general, pero yo tengo algo que quiero que ustedes lo hagan. Todos los capítulos, no estoy exagerando, pero siempre que se habla de un capítulo 13 aparecen los falsos profetas. Vamos a ver algunos, no todos, ¿ya? No todos, algunos vamos a ver. O sea, ¿qué le estoy diciendo? Aquí, en la anterior que hemos visto, voy a ir a la anterior. Aquí estaríamos hablando de Apocalipsis 18:13. Y si vamos a Apocalipsis 13:18. Esos números nos hablan de la marca de la bestia y el número de la rebeldía, ¿no ve? Entonces, más o menos ya vemos que el número 13,
que también es número de Adolfo Hitler, dice, o el 18, ya que tiene una situación muy especial, que no voy a ir mucho a eso, que en el capítulo 13 empiezan a ver los falsos profetas. Vamos a ver con ustedes algunos. Ustedes lo van a ver, yo no. Ya, así es que por favor saquen sus Biblias. No está anotado. Sus celulares. Y ustedes lo van a trabajar. Ya. No, ahorita les doy. Ahí está. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí no ya sería, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué hacemos? ¿De 2 en 2? Ya. Leo con quién va a estar. Vente con Arlet. Ya. Leo con Arlet, Belén con Damaris, Julia con mi hermano, los dos. Ya. Juanqui con Nata, con Julita, y los dos estarían ahí. ¿Y tú? Entonces, empezamos. Ezequiel capítulo 13 estarían ustedes, ¿verdad? Éxodo 13, 1, 5 ustedes. Mateo 13, 20, por favor. ¿Ya? Hechos 13, 6, Daniel. Primeras Reyes 13, 18, Juanqui. ¿Ya? Apocalipsis 13, 11, Judy. ¿Está bien, no ve? Y Proverbios 13, 17, mi hermana amada. Y Daniel, Marcos 13. Ya. ¿Por qué los 13 tienen una situación bien especial? O sea, lo que, como un poquito he hablado de gematría, ¿no? Lo que estoy diciendo, que cuando aparece Jezabel usa dos cosas para destruir a la iglesia: la inmoralidad sexual y la doctrina errada, ¿ya? Y a partir de los capítulos 13 hay hartos, yo he sacado algunos, aparecen los falsos profetas. A ver, léanlo y por favor ustedes díganme dónde está lo que les dijo. Ahora, si tiene más, lo cuentan, por favor. Yo no tengo yo no he sacado yo en la máquina, así es que ustedes tienen que hacerlo. Léanlo, por favor. ¿Has encontrado? A ver, otra vez. Ya está bien, no te preocupes. Aquí en el capítulo 13 aparece Jezabel. ¿Matando a quién? A los profetas. ¿Sí? O sea que hay una guerra contra los profetas. Y todos, bueno, no todos, estoy exagerando, les dije, ¿no? En todos los capítulos 13, bueno, en una gran mayoría van a aparecer los falsos profetas. En estos capítulos que yo le he dado, usted encuentre si surgen los falsos profetas en el número 13, en el capítulo 13. Ahora sí, ¿está mejor? En algunos son bien sencillitos, en otros está un poco complicado. No, ni tanto, entonces es sencillo. Ya está lleno. ¿Ya? No es difícil. Pareciera que en los capítulos 13 aparecen los falsos profetas y en el capítulo 13, 18 aparece el anticristo. Siempre que aparece el anticristo va a aparecer el falso profeta y es la aparición del dragón. O sea, los tiempos que vivimos. A ver, empezaremos con Leo. ¿Así? Leamos rápido. Es bien sencillo, el más sencillo es que hay. Daniel, tuyo es el Marcos 13, ¿no? ¿Ya, Daniel, tienes tú? Ya, Danielito, ya, hijito, ¿cuál estás? A ver, ¿qué dice? Y habiendo atravesado toda la isla hasta bajo hallaron a cierto mago, falso profeta judío y llamado Bar-Jesús. ¿Qué encontramos ahí, Daniel? Falsos profetas. Aquí aparecen los falsos profetas con los 400 de Baal y los 450 de Acera. O sea, de alguna manera los 13 nos dicen, ¿no?, que estos tiempos va a haber mucha doctrina errada
y muchos falsos profetas. Sí, aún así, ¿no? Sí, aún si no tuviera, diremos, los capítulos y los versículos, es demasiada coincidencia que el que haya puesto, pondré porque es falso profeta. ¿No? A eso me refiero. ¿No? ¿Sí? Entonces surgen los falsos profetas. Ahora sí, Belén, ¿ya está? ¿Damaris? Nada. Surgen, pero es sencillo, surgen nomás ahí. Pero es igual, ahí nomás ya está en la puerta, está. Ya dale, Leo. En el versículo 3 dice, así ha dicho el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto, como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Saltamos al 9 porque va diciendo muchas cosas de los profetas. Y en el 9 dice, estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira, no estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel. En el 10, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto, y a los recubridores con lodo suelto que caerá, vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que le hagan caer. Amén. En resumen, ¿qué vemos en el capítulo 13? Que se había levantado Falsos profetas. Sí, lo que pretendo mostrar, ¿no? Ahora, ya sea que hayan sido colocados antes o después, de alguna manera los 13 nos está mostrando que aparecieron los falsos profetas. Y el capítulo 13, 18 es la aparición del anticristo. Entonces, viendo un poquito así, no tratando de forzar, yo no quiero forzar, estoy viendo que dice así. Belén. Ya. Éxodo 13. Todo el Señor dijo a Moisés: dedícame a todos los primeros hijos varones de tu pueblo de Israel. Todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece. Entonces Moisés dijo a los israelitas: este es un día para recordar por siempre. Es el día que salieron de Egipto, donde eran esclavos. Hoy el Señor los sacó con la fuerza de su mano poderosa. Recuerden no comer nada que contenga levadura. Este preciso día, a comienzos de la primavera, en el mes de abril, ustedes fueron liberados. Una vez que el Señor los haga entrar en la tierra de los cananeos, los hititas, los amorreos, los heteos, los jebuseos, deberán celebrar este suceso cada año en este mes. Él les juró a sus antepasados que les daría esa tierra, una tierra donde fluye leche y miel. ¿Así? Puede ser que me haya equivocado. Sí, pero debían decir pues. Me he debido equivocar con versículos. Si alguien me lo puede ubicar, está en Éxodo 13. Ya está. Julia, Joel. ¿Tampoco? ¿Así? ¿Cuáles de ustedes? A ver qué dice. Vaya, así es más antes mejor. ¿Qué dice? Ya, gracias. El de Marcos. Ya, gracias. Puede ser que me haya equivocado. A ver, por favor. Y me he equivocado. No, tiene que ver los falsos profetas. Estaba esto bien cansado y me he dormido. Puede ser que sea eso. Sí, verdad, yo me había dormido con mi cuello chueco. Había agotado. Puede ser que me haya equivocado. Pero si usted lee tal vez todo el 13, va a encontrar. Ya va a encontrar. Puede ser que yo me haya equivocado en esos versículos. En los otros no. Primeras Reyes 13, 18, sí, ¿no ve? Está ahí, ¿no ve? Ahí está pues. Ya está. La otra, Apocalipsis 13, 11. ¿Quién lo tiene? A ver, ya la otra estaba ahí.
Eso también dice, no, no es. Más adelante, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia y cuya herida mortal fue sanada. Ya. También hace grandes señales y de tal manera que jamás se despide el fuego del cielo a la tierra de la vida. Ya, son falsos profetas. No sé qué me ocurrió de verdad. ¿El de ustedes también está igual? A ver. Entonces sí es un falso profeta. Marcos 3, ¿encontraste? Desde el 13 al 6, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Están los falsos profetas. 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, a uno de los Amén. No sé si lo han podido leer todo. Alguna equivocación yo he tenido en esta y en las otras, pero si uno lee todo, tiene que encontrar, tiene que estar. Perdón, ¿verdad? Perdón. Reconozco mi error ahí, pero está. Tendríamos que verlo con ustedes. Pero lo que estoy pretendiendo decir es que en los 13 aparecen, ¿ya? En los 13 aparecen los falsos mesías. Ahora, cuando hemos hablado de la depresión de Elías, es que no era una lucha cualquiera. Era una pelea contra estos espíritus, contra esta situación de querer destruir el reino de Dios. Y por eso él se considera el único que había quedado. Y los que habían otros quedado estaban a pan y agua y metidos en una cueva. O sea, estos que hablo que estaban metidos en una cueva, como dijimos, eran pues los discípulos de estos profetas. Pero al ser metidos les estaba cercenando, les estaba quitando toda capacidad de dar la palabra de Dios. Una de las cosas que el enemigo hace es cercenar, quitar a aquellos que exponen la palabra del Señor. ¿Ya? Una cosa es predicar y está bien, pero otra cosa es exponer la palabra con revelación de Dios. Y eso al enemigo no le gusta, que la palabra sea revelada, no le gusta. Entonces cuando hay una palabra revelada, él los quiere cercenar, quitar la cabeza. O sea, de muchas maneras. Por eso Jezabel aparece en el Nuevo Testamento y dos son sus armas, ¿no? La inmoralidad y la falsa doctrina. Y los enferma, no solamente a los que están con él, sino a sus hijos. O sea, hace toda una persecución esta mujer. ¿Ya? Ahora, aparte de eso, si no hay maestros en la iglesia, vamos a hablar un poquito hoy día, si es que alcanzamos, del efecto de la declaración. Yo puedo declarar, vamos a hablar del rema y del logos. ¿Qué dice la Biblia del rema y del logos? Porque vamos a tener mucho que ver con esta mujer. Lo que estoy diciendo es que esta mujer atenta contra los hombres de Dios y los deprime a las cabezas, ¿ya? Por eso la Biblia dice: herirá al pastor y las ovejas se dispersarán. No quiere. Me imagino, no quiero ponerme de ejemplo nada, pero me imagino que quienes quieren enseñar la palabra de Dios son objeto de su búsqueda y de deprimirlos y meterlos en cueva para que no enseñen. Un ministerio que ha sido cercenado justamente es el ministerio magistral. ¿Ya? Se llama el ministerio magistral a los maestros, aquellos que agarran la palabra y nos dan la revelación de Dios, ¿ya? Nos hacen, nos explican, nos enseñan y nos hacen entender y nos agarramos más de Dios. Entonces el enemigo ha ido cercenándolos y muchos de estos maestros están metidos en cuevas. ¿Con qué? Con pan y agua, teniendo banquetes que el Señor ofrece. Entonces, lo que el Señor hoy está haciendo, no solamente el ministerio magistral o magisterial, como se dice, tratar de reponerlos, sino todos los ministerios. Ya a través de la historia se ve cómo todos los ministerios van siendo restaurados. El ministerio apostólico, profético, sin ir a que somos apóstoles, nada de eso, sino esos ministerios han sido restaurados. Yo veo en la iglesia que hay ministerios así que se están desarrollando, ¿ya? Entonces Juan 6:63, ¿qué dice? El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿qué pasa? O sea, yo me pregunto, no sé, yo me hago preguntas. ¿Qué es aquello que te ha convertido? ¿Qué es aquello que te ha hecho recibir a Jesús en tu corazón? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ya, Judy dice la palabra. ¿Qué fue? ¿Qué fue, Arleo?
¿ya? Pero ¿cómo es conocido su amor? Es que vamos a volver siempre a la palabra. La palabra cuando llega te conmueve. No sé, o sea, no sé si ustedes se dan cuenta, ¿no? ¿Por qué cuando alguien predica como que te choca? Cuando alguien enseña te choca, te lastima. Cuando yo les comentaba y decía, ¿no? Cuando estaba en Suni, en Cochabamba, todo lo que el pastor predicaba me chocaba. O sea, no en el sentido malo, ¿no? Sino agarraba mi corazón y parece que lo estrujaba, y con cuchillo parece que me sacaba la grasa, no sé. Y yo ahí no podía contenerme de llorar y entregar mi vida al Señor. Por eso la palabra es como espada de doble filo. Ahora, aquí lo que la Biblia está diciendo, esas palabras, dice, son espíritu y son vida. O sea, la palabra tiene que cambiarnos, tiene que transformarnos. Ahora, cuando hablamos de esto de Elías, él escuchó otro tipo de palabra. A ver, por favor, vamos a ir a esto. Iremos a Juan 6:63 en el Strong, por favor, para que usted me entienda. En la Biblia, palabra no es igual que el castellano. Para la Biblia, palabra es palabra. En cambio, en el griego, la palabra es logos y es rema, ¿ya? Es logos y es rema. Jesús era logos y se hizo rema, ¿ya? Eso lo vamos a ver con calma, si lo tenemos. Ahí está, a ver, vamos a ver. Dice, el espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras es rema. ¿No ve? Es rema. ¿Qué es? Aunque ahí rema, si vamos al diccionario, más o menos si yo le traduzco, quiere decir un asunto, pero es una situación de acción, ¿ya? Es cuando me llegue el logos, o sea, me estoy adelantando, también es palabra. Cuando me llegue el logos, en mi vida se hace rema, o sea, algo me conmueve. No sé si usted ha escuchado a varias personas diciendo, yo he leído la Biblia y la sé, pero nunca se ha hecho rema en él, o sea, nunca le ha hecho un cambio de vida. Y no sé por qué causas, estos son del espíritu, y tampoco examinamos, ¿no? Alguna vez, por ejemplo, yo he predicado y he estado muy cansado, y en mi lógica mía, mi prédica ha estado mala y he aburrido a la iglesia. No sé si alguna vez te ha sucedido, ¿no? He aburrido a la iglesia, así he salido. Ya, porque no sé, tal vez estaba muy cansado, pero salgo afuera y me encuentro un hermano y me dice, pastor, esa palabra era para mí. Pues si era aburrido así, ¿cómo sería bien? No, es que no era yo, no era mi aburrimiento, no era cómo estaba, sino que la palabra tenía espíritu y era vida. O sea, lo que quiero decir es que Dios se magnifica en su palabra. Y había venido esa palabra y había calado en él. Entonces esa palabra es rema. Entonces aquí está diciendo, ¿no? El espíritu es el que da vida. O sea, por medio del espíritu viene la palabra. Entonces la palabra dice, el rema que yo les estoy hablando, ¿ya? Son vida. Y hablar es la leo. O sea, lo que les estoy predicando es vida. Les va a ocasionar un cambio. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque Elías también recibe una palabra, ¿no? ¿Qué palabras recibe Elías? ¿Qué palabras recibe? Él también recibe una palabra. Puede, te cuento. Lo vamos a ver. Yo también pensaba así, pero cuando lo he estudiado hoy día me he quedado sorprendido, porque en la Biblia he encontrado el rema poneros, el rema argos, que son palabras de maldad, de rema que se hacen vida en ti. O sea, si me voy adelantando, Elías recibía palabra que le daba vida. Hablaba con Dios, pero cuando Jezabel le habló una palabra rema, aunque en el hebreo no dice rema, que se le hizo carne, y al hacerse carne escapó. Es como al revés, hecho, para Elías una palabra en vez de buena, mala. O sea que sí existen remas del enemigo. Eso lo vamos a ver con calma. Nos hemos adelantado un poquito. Cuando yo decía, Elías recibió también, si vale el término, un rema, aunque no es la palabra correcta, una palabra que se le hizo carne. O sea, ¿qué quiere decir que se le hizo carne? Se la creyó. Ahora, ¿qué debería creer? ¿La palabra de Dios o a Jezabel? A la palabra de Dios, era su rema. ¿Ya? El logo se hizo rema. Ahorita, perdón, sé que estoy yéndome, pero debía hacerse carne en él. Pero cuando viene Jezabel recibe otra palabra y esa se hace carne. Al decir que se hace carne, ¿qué estoy tratando de decir?
que se ha introducido en su vida y se ha hecho uno con Él. Y se ha olvidado todo. Y escapa y dice: ya no sirvo, ya no soy nadie, ¿para qué? Es cuando vaya, ahora he encontrado hartos remas, poneros, remas, argos, remas. Solamente yo he tratado de hacer 3 remas hoy día, ¿ya? Pero aquí vemos, ¿no? Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero que tenía ¿qué cosa? Una palabra. Pero era de vida. ¿De qué era? De muerte. Pero se le hizo carne. Dice la Biblia, el verbo se hizo carne. Ya, vamos a verlo de a poco. Ese mensaje que él escuchó, yo he estado analizando mucho, he estado examinando muchas cosas y me he preguntado qué palabras se me han hecho rema en mí. Ahora hay palabras remas que sí, ¿no? Por su llaga somos curados. Recientemente, hermanos, hemos tenido un problema en Viacha, hemos empezado la construcción. Y resulta que ayer nos ha dejado el albañil, lo ha abandonado la obra y ha dicho: no, esto es imposible, no lo voy a hacer. La hermana Berta tenía el contrato firmado, todo eso, le podía iniciar una acción legal, pero nos quedamos. Y ayer fui a la reunión hasta Viacha a ver qué hacemos ahora, porque ya estaban cavadas las zapatas, los fierros estaban cortados, ahora había que ver otro albañil. Uno ya en su naturaleza empieza a buscar, ¿no? Pero cuando llegamos, había una palabra rema en nosotros: todo ayuda a bien. Se estaba agarrado en nosotros, estaba agarrado, aunque todos estamos: ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Los fierros, y no faltan los hermanos que vienen, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos, pastor? Eso es grave, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos, pastor? Y los fierros, ¿qué hacemos? ¿No? Está así, pero había ese rema en nuestra vida, estaba carne. Confiemos, dije. Y luego le llamé al hermano que nos hizo los planos y le digo: Andrés, por favor, ¿puedes venir? Le digo: quiero consultarte algunas cosas. Vino Andrés y hablamos y le dije: esto ha pasado, nos ha abandonado. Y no faltan las voces disonantes, ¿no? Que dice: ya ve, yo he dicho que no construyan de 5 pisos, Dios los ha castigado, ¿no ve? Ay, las voces que hay así. Entonces estábamos así. Y de pronto viene Andrés y yo le explico. Y es cierto, ¿no? Mucho depende cómo hables. Y si tú hablas con sazón y con vida, vas a producir vida en la otra persona. En tus problemas, ¿cómo lo expones? ¿Cómo dices? ¿Cómo hablas? En mi caso con mi esposa, ¿cómo habla en mí? Tiene harto que ver. Y dice que Dios ha derramado gracia en nosotros para poder hablar un asunto, ¿no? Y hasta cuando estemos enojados, nuestra palabra tiene que tener vida. Entonces hablé con Andrés y le expliqué la situación, le pedí disculpas por haberlo hecho venir, porque era un hombre muy ocupado. Y le dije: no, así ha pasado, esto ha sucedido. Y me dice: pastor, acabo de terminar una obra en la cemento. Yo tengo mi empresa constructora, me dice, y yo soy parte de la iglesia y yo quiero trabajar, le dice. y ese rato uno: sí, Andrés, ¿cómo? ¿Por qué no has dicho? Todos, ¿no? Y como tú has diseñado todo, tienes el cálculo estructural, amén. Entonces ahí nos dimos cuenta que la palabra dice: no, todo ayuda a bien. Entonces, ¿era mejor que el otro albañil se vaya? Sí, pero para que se vaya nos causó pues un revuelo. Ese rato no le entendíamos. Y cuando Berta me habló, le había dicho, dice: no haremos problemas, le había dicho al albañil, te podemos iniciar un proceso porque has firmado un documento, pero no lo vamos a hacer así porque Dios sabe por qué. Se hace un rema, pero pueden venir palabras y un mensajero que también se te haga rema. A ver, si estamos en un día 13, en un martes 13, ya, un día malo, y viene alguien y te dice: Daniel, no salgas de tu casa porque Dios me ha dicho que vas a morir. O yo te dijera, o tú. ¿Se puede hacer rema en nosotros? Sí. Es más, si viene de alguien. Hay una hermana que todos los días me encuentra en aquí: pastor, venga, es decir, una palabra para usted, me dice. Así le dice: he visto hoy una pizarra, dice, y ahí estaba escrito su nombre con letras de fuego, y cayó y se encendió en fuego, parecía una elección, me dice.
Ah, no, ¿sabe qué es? No, le digo, no sé. Pero son palabras así y me hacen pensar a mí, ya vienen las elecciones y todo eso, ¿no? Pero lo dejo a un lado. Pero las palabras que podemos recibir pueden ocasionarte vida o pueden ocasionarte muerte. Ahora, sin ser profetas, ¿qué palabras te han ocasionado muerte? A ver, de tu papá, de tu mamá, de tu novio. ¿Te han ocasionado muerte? Cuando te dicen, tú no sirves para nada, ¿para qué me he casado contigo, por decir? ¿Puede ocasionar muerte? ¿O no? A ver, ¿cómo es? No es casado vos, no sabes. Pero pienso, dice, quisiera saber, dice. Ya, pero ¿puede ocasionar muerte? Sí. A ver, Judy. Sí. Pero ¿dónde está el problema? Que lo has hecho rema. Ese es el problema. Ya. Ya. Es que de Judas no era arrepentimiento, era remordimiento, que es distinto. Pero el problema de esto es que este mensajero le metió hasta dentro el mensaje. Y puede ser, o sea, una palabra que yo le diga a Leo inadecuada se te puede hacer rema. Pastor, hay problemas que Eclesiastés hablaba harto sobre que todo el poder está en tu boca. Ya, eso vamos a hablar, sí, enseguida vamos a hablar. Eso ya lo tomamos un extremo. Sí, ahorita vamos a hablar, sí, lo vamos a hablar. No es tanto esa la situación, vamos a corregir ese error. Pero él dice, no, así me hagan los dioses, si mañana no te mato, no me llamo Jezabel. Gracias, aunque está vacío. ¿Ya? Entonces, el enemigo mete mensajes en nuestra vida. Ahora, yo estoy iniciando porque tenemos que ver que para combatir esto, para que, Leito, por favor, te invito yo a ti. ¿Ya? Que para combatir esto necesitamos qué hacer, o sea, qué es lo que tenemos que hacer nosotros para combatir, para que no se convierta en un rema. ¿Ya? La Biblia dice, ¿no? Hay palabras que son espíritu, pero que pueden llevar a muerte. ¿Ya? Entonces, en 1 Samuel 17, 10, 11 dice, dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel, he elegido un hombre que pelee conmigo, y al oír lo que decía el filisteo, o sea, son las palabras las que entran. Entonces yo tengo que tener algo para combatir esas palabras. ¿Ya? Debo tener, ahora, más palabra que yo de Dios tenga me va a hacer combatir todas esas malas palabras que pueden venir. Ahora, no solamente es fuera, es dentro de la iglesia. Dentro de nosotros puede suceder, como yo he escuchado, ¿no? A ver, vamos a ver pues la iglesia cómo cae, voy a ver cómo cae. Dicen, ¿no? ¿Qué es eso? Sí. Ahora, si tú lo haces rema, entonces no podemos hacer nosotros esas palabras como si fuera así. Ahora es un mensajero, un malak, un ángel embajador, ¿ya? Ángel caído que mete temor al ministro, trata de destruirlo con mensajes de muerte ministerial, o sea, en su servicio. Entonces este tiempo, hermanos, va a haber mensajes. Escuché un mensaje que me hizo sentir bien pequeño y bien desactualizado. Aquí estoy buscando la información y él, por casualidad lo escuché en la radio y ¡zas! Salió el mensaje, ¿ya? Y él comparte y dice, ¿no? Él dice, yo les voy a mostrar no como prédica, sino los audios de todo lo que es la planificación de la globalización. Y lo muestra el presidente Arce cuando dio su discurso en las Naciones Unidas
Y él está hablando, ¿cómo se nos ha ido? Digo. Y él dice, no, la única solución para el mundo es un gobierno de la nueva era, así habla. Y lo escuché. Y luego hablan los otros y dicen, ellos hablan y dicen, ¿no?, que dentro de la planificación de la globalización que existe, una de las cosas que hay que hacer es destruir la familia, incrementar el homosexualismo para que no haya una superpoblación, dice. ¿Ya? Porque si hubiera homosexualismo siempre en la tierra, hubiéramos reducido como gente, no hubiera muerto, dice. Es una manera de que reduzcamos la gente, es eso. Luego hablan así, dice, hay que hacer eutanasias. Terrible, lo quiero buscar, hermano, son declaraciones de estos hombres de ahí. Y lo escuché y me quedé bien, ¿cómo le digo?, bien desinformado de lo que está pasando hoy. Y él dijo, con razón, los tiempos que van a venir van a ser terribles comparado con los que estamos ahora, porque el espíritu del anticristo ya está en función y lo que quiere hacer es esto. Y todo con documentación lo dio. Me quedé muy conmovido. Entonces hay mensajeros de muerte. Ese mensaje a mí me hizo ver y decir, sí, tenemos que seguir adelante, tenemos que buscar más al Señor, aunque la situación sea bien crítica. Ahora, la cabeza siempre va a ser objeto de ataque. Un mensaje puede traer problemas, pero hasta la cabeza puede ser atacada. Mira lo que dice Isaías 3, 16, 17. El Señor dice, las hijas de Sión son tan orgullosas que caminan con el cuello estirado, con ojos seductores y pasitos cortos, haciendo sonar los adornos de sus pies. Por eso el Señor cubrirá de sarna la cabeza de las hijas de Sión y el Señor las dejará completamente calvas. Otras traducciones dicen las va a dejar desnudas. Pero aquí hay un problema en la cabeza. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El orgullo. Es una de las cosas que el ministro este tiempo va a sufrir, como las hijas del Sión, es ensoberbecerse, estar por encima de muchos. ¿Y eso trae problemas en la cabeza? Sí. Y Dios va a tomar su acción para dejarlos calvas y todo, porque dice que el mayor denigrar a una mujer era cortarle el cabello. Otras traducciones dicen que inclusive le iba a dejar desnuda totalmente. Pero es un problema así rápidamente que ataca en el cráneo. Ahora estas mujeres eran hijas de Sión, ¿ya? Eran no de Sinaí, de Sión. Y Sión implica alabanza, el llegar a las cosas de Dios. Se habían ensoberbecido, caminaban haciendo pasitos como danzas, dice, pero tenían el cuello estirado. Y sus ojos eran seductores para los otros hasta hacerlos caer, ¿no ve? Y tenían sus adornos en sus pies, habían talismanes, brujería que habían quedado afectados su vida. Entonces hay problemas. En 2 Reyes 9:30 dice, vino después Jehú a Jezabel y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, atavió su cabeza y se asomó en una ventana. 3 cosas que hace esta mujer: se pinta los ojos, arregla su cabeza y se asoma a una ventana. Yo sacaba 3 cosas de ahí. Cambia la visión, pone pensamientos contrarios a la voluntad de Dios y abre ventanas de maldad, ¿ya? Ahora, esta mujer, cuando se pintaba con antimonio, que era una forma de maquillaje que ellas tenían, dice, intentaban que los ojos sean más resaltantes. Por 2 cosas, dicen, para seducir al otro o para hacerle sentir temor. Pero la otra situación era que se arreglaba la cabeza. Entonces, para hacer grandeza, quería sacar todo lo que es el pensamiento de los hombres de Dios e ir en contra de la voluntad de Dios. Y la tercera situación que hace es abrir las ventanas, como el Señor dice, no, probadme en esto y abriré las ventanas de los cielos. Esta mujer abre ventanas de maldad. Por eso el espíritu de Elías la va a atacar y por eso Jezabel odia al espíritu de Elías. Y estos tiempos va a querer hacer lo mismo, va a querernos cambiar la visión, va a querer cambiar nuestros pensamientos y va a abrir ventanas de maldad. Y esas ventanas de maldad están terriblemente abiertas en este tiempo en tantas cosas. Yo ya no sé, yo digo, ¿qué está pasando? ¿Cómo pueden matarlo sus sobrinos, no? A esta profesora de 81 años y enterrarla en su propia casa, y su hermana ser tan sangre fría, tan cara dura, venir y no, ya es terrible. No sé qué está pasando con la humanidad. Yo estoy diciendo, no, que las ventanas de maldad han sido abiertas. Por eso son 2 eunucos las que la arrojan a Jezabel,
ser eunuco significa guardarse en la vida sexual, o sea, son hombres que se guardan en esta situación, es algo más espiritual que pasa, pero esta mujer es así. Entonces, con razón lo ha deprimido a Elías. Entonces este tiempo igual va a querer hacer con los líderes, los va a querer deprimir, les va a querer cambiar la visión, les va a querer cambiar el pensamiento y va a abrir ventanas de maldad, hermanos, para destruirlos. Y un líder, hermanos, quiera o no quiero decir que es importante, es importante por la cobertura que Dios le ha dado, ¿ya? Entonces, pero se mueven, ¿no? A través de los líderes de la iglesia, se mueven ahí. Entonces, cada uno está así. A veces hoy día, por ejemplo, les hizo mucha falta a Mishu, ¿no ve? Les hizo falta, pero igual, ¿no? Tú harías falta. Lo que el enemigo quiere es cercenarte, cambiarte la visión, cambiarte los pensamientos y abrir sobre tu cabeza unas ventanas de maldad que nos ataquen. Cosas son, Elías llegó a frustrarse tanto y a deprimirse, más cuando esa palabra se convirtió en rema, que no quería todavía hablar eso, ¿no? Entonces, por eso en Juan 6:63 dice, ¿no? El Espíritu es el que da vida. Cada vez que nosotros escuchemos una palabra, esa palabra nos tiene que dar vida, hermanos. Va a ser la única manera de enfrentar al enemigo. La palabra vida es vitalidad, ¿ya? Es algo que nos hace levantar, y a pesar de todas las cosas que pueda existir, esa palabra nos va a hacer levantar. En cambio, en cambio con Elías vio la gloria de Dios, fue el profeta de fuego, pero ese mensaje que le dio Jezabel se le hizo carne, se le hizo rema, y eso fue lo que le cambió totalmente a este hombre, ¿ya? Entonces, ya hemos visto esto en la anterior clase. En vez de confiar al Señor, él abrió su corazón a esta mujer. En Salmos 23:3 dice, no confortará mi alma. Esa palabra confortar, como hemos visto, significa restaurar, restablecer, volver, arrepentirse, volver a Dios. Cuando nosotros tengamos un problema así con estos pensamientos, hay que volver a Dios, hay que volver a Dios. Y su palabra tiene que ser importante en nuestras vidas. Es la única manera de enfrentar esto. Cuando vayamos a los logos y los remas, vamos a ver más claramente esta situación que estoy diciéndoles. Entonces, en su depresión, ¿qué hizo? Se marchó de su tierra, dejó su ministerio, dejó a su discípulo, no se menciona más su discípulo. O sea, hubo de verdad un retroceso total en su vida. Entonces vuelvo a reiterar, cada día vamos a tener mensajes en nuestras vidas. Un mensaje de muerte, inclusive por un pastor o por un miembro, puede traerte serias consecuencias, ¿no ve? Ahora, inclusive mensajes que no son intencionales, ¿no? Mi esposa siempre me dice a mí, ¿no? Tú me conoces, soy franca y sincera, me dice. Pero la franqueza y la sinceridad sin saber hablar bien, ¿qué puede producir? ¿Perdón? Sí, pero ¿qué puede producir? Daño, ¿no? Si yo puedo ser bien, voy a ser sincero contigo, Leo. Yeah. No, puedo ser sincero, pero de manera prudente, ¿no? Dando vida. Entonces hay mensajes, hermanos, que nos pueden lastimar mucho. Ahora, yo puedo estar muy mal, alguien puede estar mal, pero ¿cómo comunicas el mensaje con vida? O lo levantas o lo matas. Ahora es peor del receptor. Si el receptor no tiene la palabra en su vida agarrada, entonces ese otro mensaje se va a hacer rema y se lo va a creer. Se lo va a creer. Se lo va a creer. Como dice Judy, ¿no? A mí mi abuelita siempre me decía eso, ¿no? ¿Por qué no te has muerto, hijo? Igualito que tu papá vas a vivir. Y yo siempre me lo he creído. Me lo he creído y quería morir. Pero esa era una palabra que se había hecho carne por el mensaje que me dieron. Ahora, ¿qué le pasó a mi papá? Es otra historia, ¿no? Pero es un mensaje. Ahora, pero cuando llegas a la Biblia, es otra palabra de vida, te rompe esas maldiciones. Entonces, en la iglesia y en mi vida diaria, tengo que escuchar qué mensaje hay y qué mensajero está viniendo con una palabra de muerte. Si yo tengo la espada del Espíritu, que es rema, que es acción, yo la voy a parar ahí, ¿ya? Vamos a seguir viendo, ¿ya? Es por eso que Elías se deprime y está a punto de dejar su ministerio. ¿Qué cosas nos hacen dejar el ministerio? Tiene que haber algo. ¿Cuál es el punto de ataque en nuestras vidas? ¿Cuál es el punto de ataque en nosotros?
Los pensamientos. La mente no descansa ni de noche cuando duermes. Está bombardeándote. Por eso el casco de salvación es tan importante. Y cuando tienes un problema, siempre es el pensamiento, pues. Y es bien rápido, ¿no? Es bien rápido. Hasta si no te saluda el pastor, ¿qué piensas? Que se habrá enojado, ¿qué habrá hecho? ¿Qué habrá pasado? Le caigo mal seguro. Me voy de la iglesia. ¿No? Los pensamientos son así. Uno tiene que combatir eso. Entonces, son, hermanos, situaciones que el enemigo pone. Por eso tengo que tener la palabra del Señor. Ahora el pecado activa el miedo. Ya no hay palabras con vida. A ver, leamos Génesis 3:10. ¿Qué dice? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y cuando tienes miedo, ¿qué hablas? ¿Qué dices? Cuando tienes miedo. Y esto es, bueno, en nosotros los padres es, tal vez Daniel todavía no lo sabe. Cuando los hijos llegan tarde o la esposa llega tarde, ¿cuáles son los pensamientos que llegan? Por ejemplo, y es 2 y no llega tu esposa, 2:30 y no te llama. ¿Qué pensamientos llegan? Está viniendo con ángeles. Gloria a Dios, me dormiré nomás. ¿Qué pensamientos llegan? Sí, no, te llega todo tipo de pensamientos. Especialmente cuando mis hijos nos llegan, yo me preocupo. Y de pronto pasa la televisión, los jaladores lo han matado. Mensajes te llegan, ¿no ve ahí? Y te sientes mal. Y ahí ese miedo puede hacerte retroceder. Entonces necesito yo palabra de vida y creer lo que Dios está haciendo en mi vida. Entonces él tuvo miedo, pero ¿cuál fue el problema? Su pecado. ¿Ya? El pecado al oír te va a hacer tener miedo. Entonces fue una situación que ocurrió en este hombre. Mire, aquí vamos allá a hacerlo un poquito más despacio. Les respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces ahí voy. ¿Dónde puedo ir? Él tiene palabras de vida eterna. ¿Ya? Si oímos, obedecemos con fe esa palabra, esta se torna en una palabra sobrenatural. Vamos a ir un poco lo que agarran los confesionistas, especialmente Kenneth Copeland, que habla todas estas cosas, ¿no? De que tú puedes volver rema a tu vida. Ya, él dice, ¿no? Hay 2 cosas, el logos y el rema. ¿Qué es el logos? El logos es la Biblia, el total conocimiento, la voluntad de Dios es el logos, ¿ya? Entonces cuando yo agarro la Biblia, ese es el logos, es el contenido, la doctrina, ese es el logos. Pero el rema es una palabra específica que nos llega a nosotros, que acciona para hacer algo, ¿ya? Para no sé, es algo sobrenatural que llega a mi vida. Después yo digo, ¿no? Cuando viene una prédica, no te llega el logos, pero el logos es parte del rema. O sea, viene una palabra que te ocasiona un cambio, te hace pensar, te hace meditar y te arrepientes de lo que está sucediendo, ¿ya? Entonces estos hombres dicen, ¿no? Si el rema es vida, entonces tú confiesa todo. Entonces di, yo estoy sano hasta que se haga rema tu logos, dice, ¿no ve? Hasta que se haga rema tu logos. Si eres pobre, di, soy rico, hasta que se haga rema, ¿no ve? Hasta que se haga rema. Pero es que ellos no están usando ni exégesis, ni hermenéutica, ni nada. Porque cuando vamos a la Biblia, dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Es por eso nosotros cuando estudiamos y entendemos que el rema no es tratar de confesar y decir, no, esto dice la palabra y así tiene que ser. Hubo un niño en Viacha cuando yo estaba, y el niño estaba enfermo. Entonces lo habían llevado a una iglesia de eclesía, no me gusta mencionar mucho, a orar. Entonces habían orado, el pastor le había dicho confesá y dice que está sano. Y el papá le había dicho, ¿puedo llevarlo al doctor? No, eso es falta de fe. Tú confesá y di que está sano. Entonces el papá salió, está sano mi hijo, está sano, gritaba a todos, pues. Y justo yo me encuentro en la calle y yo creo que tenía un rema para él, ¿no? Y me encuentro y me dice, pastor, mi hijo estaba enfermo, pero el pastor ha dicho esto. Y yo le dije, no, pero anda al médico, le dije.
Porque Dios ha creado los médicos, ha hecho que los médicos estén para esta situación. La palabra que te ha dicho está bien, pero no pecas yendo al doctor. No, pastor, me ha dicho que si yo dudo de esta palabra, Dios me va a castigar. Y no lo llevó. Al día siguiente había un crespón negro, su hijo había muerto. No solamente fue una situación así. La otra situación que pasó fue una hermana. Entonces esta hermana estaba enferma. Entonces vienen los hijos a llamarme en el hospital, me llamaron al hospital y había estado en una sala ya muy delicada de salud. Entonces me decía, pastor, nos ha llegado una palabra de Dios, me dice que mi mamá va a salir del hospital y va a ser sana y va a predicar el evangelio. Me dice, qué bien, le dice, ahora queremos, pastor, que usted vaya y óreme. Ya le digo yo, no, es mi función, tengo que orar. Y entro yo al cuarto donde estaba, a la sala donde estaba, y Dios me dice, dile que se prepare porque va a morir. Que era chocante con lo que ellos han dicho. Y bien difícil decir eso. Con la fe, era su fe de ellos, estaban proclamando. Oré por la hermana y les dije, venga, pastor, usted está equivocado. A nosotros Dios nos ha hablado que ella se va a levantar. Amén. Les dije, está bien, si yo me he equivocado, amén, entonces sigan con su fe. Al día siguiente murió. No la enterraron durante 4 días, porque habían recibido otra palabra que iba a resucitar y iba a predicar el evangelio. Ni en los 4 días resucitó. Y en el día del velorio hablaban en lenguas, situaciones proféticas. Era increíble, era terrible. Entonces eso es falta de conocimiento de lo que nosotros hacemos, de estudiar la palabra. O sea, no solamente decimos, confesá, Nati, confesá, di que eres millonaria, di que tienes un auto último modelo, confesá pues, yeah. Confesá, no, sino es tener el logos, si es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué es lo que implica? Entonces se ha engañado tanto que muchos dicen, no, hay que ser rema de la palabra. Y de verdad es bien triste cuando mucha gente ha muerto así, diciendo, no, es terrible. El estudio de la palabra de Dios, por eso Dios ha puesto los maestros, para que el rema no solamente sea una situación, diremos, de confesarla, sino entender de dónde viene esta palabra. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra, el rema es más, pues tiene más poder. No solamente entendemos por confesarlo, sino porque el Señor nos explica cada situación, cada cosa que hay y por qué la creó. Daniel, ¿qué querías decir? ¿Qué dice usted, pastor? Lo que declara. Declara, sí. Un rema, dice. Es lo que dice Kenneth Copeland. Y todos los que hacen eso, declara, dice. Tienes que declarar, realizarlo en tu mente, visualizarlo, dice. Y una vez que lo visualizas, lo tienes. O sea, nada tiene que ver con el logo. O sea, no, tú hazlo, créelo, que se convierta en rema. Pero no es tanto así cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. La palabra es viva, produce vida eterna y es eterna. Miren lo que dice 2 Corintios 4:13, que nos tiene que agarrar bien esto. Pero teniendo este mismo espíritu de fe. ¿Cuál es el espíritu de fe? Del que dice las Escrituras, creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por lo tanto hablamos. Entonces, ¿qué es lo que hablo? A ver, otra vez leeremos. Contigo leeremos, Leito. Pero teniendo ese mismo espíritu de fe, está hablando de David. Dice que David estaba casi en el mismo seón de la muerte, pero David le creyó a Dios y le dijo, aún estando yo muerto, tú me vas a levantar. ¿Ya? Entonces dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe de David, ¿ya? Del que dice la Escritura, creí y por eso hablé. Entonces, ¿qué creyó? Lo que estaba en la Escritura. No solamente era confesar, era saber lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Ya? Si no, Jesús hubiera confesado en el huerto, pues confieso que no voy a tener miedo, confío. No, él dijo, no, hágase tu voluntad. Si tiene que ser así, que sea así. Entonces fue otra situación. Entonces yo creo y hablo, y lo que creemos hablamos. Pero ¿qué creo? El contenido del Logos, que es el Logos, toda la Biblia. Entonces, cuando yo conozco y hay alguien que me explica, mi rema es mejor, pues mi rema es de mucho más poder. No es lo que me dicen, no es cualquier cosa que me dicen, ¿no?
Es que hay remas, hay logos, no sé cómo decir, que son terribles. No, no sé cómo explicar. En varias iglesias ha sucedido eso, ¿no? Cuando te dicen, ¿no? Si no vas al ayuno, te va a pasar algo. Te dicen, así te dicen, ¿no? Si no ayunas, te va a pasar algo. El Mishu puede decir, no, no has venido a la oración, pastor, no sé qué te va a pasar. ¿Ya? ¿Qué es ese? ¿Qué es eso? Es un mensaje. Bueno, Mishu nunca ha dicho, ¿no? Y nunca lo dijo. Pero ese es un mensaje. Ahora, si yo no conozco todo el contenido de la palabra, pues me lo puedo creer. ¿Y puede hacerse carne? ¿Puede hacerse una fe inversa? Sí. Por ejemplo, en los cementerios. En el día, ¿por qué no pasa nada y en la noche sí? No pasa nada, ¿no? Pero en el día tú caminas, pero en la noche camina a ver. ¿Pero por qué? Es una fe que se activa ahí, de creer que pasa cosas. Y de paso el mensaje, uy, cuidado, su mano se ha movido. Peor todavía el mensaje. El enemigo usa. Entonces en Salmo 116 David dice, creí por tanto hablé. ¿Pero qué creí? El contenido de la palabra. Estaba afligido en gran manera, pero el Señor me levantó. Entonces cuando escuchamos un mal mensaje o cuando hay algo si tienes el contenido de la palabra, ese te va a ayudar. Y como les decía, ¿no? Ayer fue un día especial, terrible, pero dijimos, no, todo ayuda bien. Hay algo mejor que Dios tiene. ¿De dónde sacamos eso? De la palabra, ¿no? Y la creímos y hablamos. No confesamos, no, confieso que el albañil va a volver, y confieso, y si no vuelve se va a romper su pie, Señor. No, creímos que Dios en eso que no conocemos tiene algo que nos va a mostrar. Y ahora, ¿qué más habrá? No lo sé, ya, pero tenemos que creer, pero no cualquier cosa, sino lo que dice la palabra, ¿ya? Entonces, por eso Pablo habla eso recordándose de David. El Señor, ya, con su palabra activaba lo espiritual en un mundo natural, pero eso es creyendo. Por eso cuando está Lázaro dice, pues, ¿no? Después de decir esto, Cristo con voz fuerte llamó con voz fuerte, Lázaro, ven fuera. Entonces fue una palabra que él tenía. Entonces ahora no estoy tratando de decir no confiar, sino podemos activar cosas en la casa con su palabra. Entonces yo puedo activar y decir, Señor, yo creo, porque tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Tu palabra lo dice. Entonces oro por mis hijos y te pido, Dios, que en su momento esto se lo haga. Creo, activo. Ahora no voy a gritar, no, pero lo activo, creo en esa palabra. Ahora no solamente la creo, sino voy respaldando, orando y haciendo esto. Cuando nosotros, bueno, Juanqui no se debe recordar mucho, pero las primeras veces que nosotros conocimos al Señor, yo llegué primero al Señor, ya conociéndolo tal vez de una manera. Mi papá siempre fue cristiano, mi familia, pero no había algunas cosas. Entonces, cuando conocí al Señor tuvimos mucha guerra, mucha pelea. Por eso les dije alguna vez, me sacaron de la casa y mis tíos, que se hacían burla de nosotros terriblemente, ¿ya? Pero yo creía y decía, cree en el Señor Jesucristo y un día van a llegar, un día van a llegar. Y ahora mucha parte de la familia llegó al Señor. Es creer lo que su palabra dice, ¿ya? Ahora no lo veré rápido, pero estoy activando algo que su palabra dice. Entonces, yo lo activo. Ahora, pero al final es algo cierto, ¿no? Mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es bien cierto. Yo voy a creer en su palabra, pero hay cosas que yo ignoro de la voluntad perfecta de Dios, ¿ya? Ignoro. Entonces, si yo estoy ignorando algunas cosas, prefiero decir, Señor, si yo estoy haciendo mal, Padre, perdóname. Pero lo que dice su palabra, yo lo voy a hacer. Ahora ya en la construcción que estábamos iniciando, de pronto vienen pues lo suspendemos, ¿no? Y un hermano me cuenta, mi esposa esta mañana me ha dicho, dice, me tinca que les iba a ir mal. Dice que así le había dicho al salir, ¿no? Y cuando estaba en el terreno él me cuenta y me dice, así me ha dicho mi esposa, me tinca, ya no sé si conocen esa palabra, ya me tinca, dice. Y estaba mal el hermano.
No le voy a hablar a mi esposa porque te he dicho que va a salir mal. No le iba a decir eso, pero yo no, vamos a creer. Ya hemos metido los pies al lago. Ahora tiene que subir a la pantorrilla, a la cintura y tiene que venir a los lomos. Ya he metido. ¿Ya? Pero ¿qué tengo que hacer? Creer en su palabra. Apuraré un poquito. Apuraremos, ¿ya? Es menester entonces saber estas palabras celestiales. Miren Juan 3:12. Por favor, leeremos todos, ¿ya? 2, 3. ¿Qué dice? Escucha, qué grave. Jesús le dice, si terrenalmente les estoy hablando esto de las cosas celestiales y no creen, ¿qué será si les hablo de las revelaciones celestiales que hay? ¿Qué será? Ya no sé si para nosotros, yo digo, no, la Biblia de verdad es un cúmulo de revelaciones que nos está viniendo. Pero si yo no hago el hecho de leer, de creerle a Dios, ¿cómo voy a entender las cosas celestiales? ¿Qué cosas más tiene Dios para nosotros? ¿Qué cosas más tiene para toda esta situación que estamos viviendo? Si creemos, obedecemos su palabra en fe, activamos lo sobrenatural. Aunque estoy repitiendo, ¿no? En nuestras casas. Mateo 8:8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Señor, di la palabra. ¿Suficiente? Si tu palabra dice, así va a ser, Señor. Me agarro de tu palabra. Pero, como le digo, no voy a usar solamente ciertas partes de su palabra, sino toda la palabra. ¿Ya? Entonces, para eso, ¿qué es importante? Leer la palabra del Señor. Así vamos a saber identificar qué mensajeros o qué mensajes son distintos, ¿ya? Entonces el Señor puso palabras de vida en nuestra boca. Isaías 51:16. ¿Qué dice? Natita, léemelo. Isaías 51:16 y Juanqui, Isaías 53:21. En tu boca he puesto mis palabras y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos en la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Amén. Ayer vino a visitarme un joven, lo he desconocido, quemado, negro, con olor a alcohol y coca, y llegó y me dijo: pastor, lo hice pasar a la iglesia y me habló cosas terribles. Me dijo: mi familia está destruida, la ve a su esposa con otro hombre, salió, o sea, no, ya está en un delirio, vive en un mundo irreal por lo que le ha sucedido. No me miraba a los ojos, hablaba con la cabeza gacha y así me hablaba. Pero hace tiempo yo lo conocí a este joven conmigo, orando, clamando. Sus ojos brillaban cuando hablábamos de la palabra de Dios. Y en un tiempo él se perdió, ya no lo vi más. ¿Qué mensaje le llegó para acabar como está? Me dio mucha pena, mucha tristeza. Me comuniqué con su esposa y me dijo: no, está mal, vive en un mundo, pero él no es así. Cada vez que leíamos la palabra él lloraba, había vida. Y me contaba un problema, pero sonreía y brillaban sus ojos. Y decía: pastor, voy a orar. Todas las noches escucho la palabra. Me sentí muy mal. Necesito palabras que Dios ponga en mi boca, porque hay mucha gente que se está perdiendo. Necesitamos darles palabras de vida. Y esas palabras de vida están cubiertas por el Señor. Están cubiertas. Y yo creo, ¿no?, que si nosotros no tenemos la palabra de vida, podemos llegar a esa misma situación, si no es literal, física, espiritualmente. Gente que está caída porque no tiene la palabra de Dios para luchar. Por favor, Isaías 59:21. Dice: y este será mi pacto con ellos, dijo Yahvé, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de tus hijos,
dice Yahvé, desde ahora y para siempre. ¿Qué quiere decir esto? No puedo descuidar de darles palabra a mis hijos. Él me dio palabra. Está diciendo, ¿no ve? Yo he puesto, el Espíritu mío está sobre ti, mis palabras que puse en tu boca. Cuando yo no tengo esas palabras, ¿qué palabras puedo decir a mis hijos? Yo decía, no, de alguna manera mi mamá me ha dicho una palabra. No, yo no. Ahora yo tengo que tener otras palabras para mis hijos. Y mis hijos con sus hijos tienen que recibir esa bendición, esa palabra. Y en la boca de tus hijos y de tus hijos. O sea, en esta generación, ¿qué necesitamos? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Y de verdad, hermanos, con toda la honra para el Señor nuestro Dios, Dios nos regala palabra aquí. Nos regala palabra. Pero esa palabra tiene que servir en nosotros, o sea, tiene que cambiar nuestras circunstancias. ¿Ya? Juan, vamos a ver Juan, lo que dice Juan. ¿Ya? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que Jesús es de alguna manera, Él era la palabra desde antes. El verbo siempre existió. Pero para que la palabra llegue a nosotros, Él tuvo que hacer carne y habitar entre nosotros y compartirnos lo que Él dijo. Eso mismo aplico en mi vida y a nuestra vida. Lo que escucho yo de su palabra tiene que entrar a mi vida, tiene que hacerse una para yo compartir a otros y ver la gloria del Señor. Veamos un poquito, yo creo que la próxima clase la vamos a ver por la hora. Vamos a ver, dice, ¿no? Y aquel verbo fue hecho carne. La palabra verbo es logos, lo mismo que es la palabra. El mensaje, el pensamiento, el razonamiento. Y en Lucas 1:38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Verbo y palabra son los dos mismos, en sinónimo. Si otro lee, es palabra, ¿ya? Pero esa palabra es una palabra específica, individual para uno. Entonces cuando María no le llegó todo el logos de la Biblia, el conocimiento, le llegó una palabra específica. Y esa palabra específica, ella dijo, no, hágase tu voluntad. Entonces Jesús, siendo la voluntad total del Padre, para comunicarnos ese mensaje, ese razonamiento, ese pensamiento, tuvo que hacerse carne. Se tabernaculizó, quiere decir, agarró un cuerpo y vino a darnos esa palabra. Y esa palabra dio vida a todos nosotros, como a mí. Un día cuando yo escuché su palabra, le entregué mi vida a Jesús. Y esa palabra es el rema. Y esa palabra es la que nosotros tenemos que tener. Ahora, la Biblia entera es la palabra logos, ¿ya? De Dios. Es lo que Dios ya ha hablado en la historia, en la palabra de verdad, una relación completa, cabal de la voluntad de Dios para el hombre. O sea, el logos es toda la Biblia, todo el conocimiento que hay ahí es el logos. Pero del logos sale el rema, una palabra para mí, una palabra que me hace cambiar, una palabra que me hace llorar, una palabra que viene en un momento específico de mi vida y me hace razonar, pero no solamente razonar, sino arrepentirme y volver a Dios. Entonces, ¿los remas están? Sí están. Entonces, de todo este mensaje, bueno, esta enseñanza que estoy dando, alguno puede venir un rema para su vida. Yo estoy dando como un logos, un conocimiento, pero en alguno viene como un rema, ¿no? Un cambio en su vida, algo que Dios va a hacer. Entonces, no son iguales, aunque de alguna manera parecen sinónimos, no son iguales, ¿ya? La Biblia no es rema, ¿ya? Porque el rema es lo que Dios nos habla por segunda vez. La primera vez que nos habla es con logos, por medio del Espíritu Santo en forma específica a nuestro corazón. A ver, Efesios 6:17 dice, ¿no? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra rema, la acción, lo que yo tengo. Ahora, si yo hablo esa palabra, es exacta para alguien, es exacta. Y tú vas a un hermano y le hablas una palabra exacta, o sea, la que él no ni se lo pensó, le hablas esa palabra. Y eso le cambia su vida, ¿ya? Le transforma a su vida. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras rema que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer para tener el rema? Ponerte en el Señor,
leer el Logos, leer la Biblia, estar en estudio, que Dios te pueda hablar y viene un rema a tu vida, específico para una situación cualquiera, ¿no? que esté pasando. Lo más dañino que puede haber en nuestra vida es oír una palabra que nos deforme, pero lo más poderoso que puede dar es vida, es una palabra que transforme, forme o informe. Si una palabra nos destroza, hay que tener cuidado, ¿no? Ahora, la palabra nos corrige, la palabra nos instruye, la palabra nos endereza, pero esa es la palabra. Pero si hay una palabra que te está destruyendo, una palabra que te está bajando de las cosas de Dios, hay que tener cuidado. Pero ¿cómo la identifico? Si no vamos estudiando la Biblia. Entonces, por eso la vida devocional es muy importante, de tener un tiempo de estudio de la palabra de Dios y que Dios nos hable. Entonces leemos una porción en la mañana o en la noche de acuerdo a tu devocional y Dios va a hablar a tu vida. Ahora, solamente les adelanto porque ya vamos a terminar. A ver dónde está esto, ¿no ve? Solamente la próxima vamos a hablar. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Yahvé, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Algo se hizo carne. Ahora, si rema es que se haga vida, no todos los remas son vida, ¿ya? Pero se hacen carne, ¿ya? O sea, cuando digo, ¿no? Hay palabras que no son bíblicas, pero que la puedes hacer carne en ti. Y hay que combatirlas, hermanos. Hay que pelearlas con la palabra de Dios. Y saber identificar cuáles son esas palabras que te están condenando y te están destrozando. Solamente vamos a ver rápidamente, bien rápido, esta, ¿ya? Por favor, querido Denis, con esta vamos a terminar. Mateo 13, 26, 12. 12, 26. Sí. Mis ojos ya están, terrible. Daniel decía, no puede haber remas malos, pero las encontré. A ver, ¿qué dice? Me sentaré un ratito. ¿Qué dice más? Yo os digo que de toda palabra, a ver, vayamos, palabra aquí, más aquí, rema. Pero esta palabra, ¿cómo es? La siguiente, Denise, ociosa. Es un argos, es un rema argos. Y esa palabra ociosa, argos, házmelo un clic ahí, házmelo un clic y ándate a diccionario. Esa palabra argos es inactivo, desempleado, ocioso, inútil, desocupado. Entonces, si alguien no lee la Biblia, si alguien no tiene la costumbre de que logos, ese conocimiento de Dios está en tu vida, ¿qué rema vas a dar haciendo esto? ¿Qué rema vas a dar? Un rema inútil. Al diccionario, por favor. Sí. Y alguien que no sabe, ¿qué te va a decir? Inactivo, no va a producir fruto. Va a ser un rema que te mate. En vez que sea un rema que te active, te va a destrozar. Pero es de alguien ocioso, de alguien inútil, de alguien desocupado. Ahora, no pretendo, no. Damos gracias a Dios que empleamos este tiempo en escuchar la palabra. Deberían estar más. Leo siempre decir, ¿por qué no están todos? ¿No ven? Pero no se puede obligar, ¿ya? Pero los que estamos, no estamos ociosos ni desocupados. Entonces, ¿cómo sería nuestro rema? Bueno, pero si tu rema es ocioso, ¿qué hablas? Algunos dice la Biblia, ayúdate que te ayudaré, dice, ¿no ve? ¿Y dónde dice eso? Dice pues en algún lugar, pero ¿dónde? No existe. Y puede haber remas ociosos, de inútiles, ¿ya? Entonces, no sé, puede haber, como los tincasos, ¿no? Me tinca que esa construcción les va a ir mal. Ya no ve. Y es ocioso porque esa persona no viene a la iglesia. Y los tincasos ya no son de Dios. Lo que dice usted un rema del diablo, puede también
Sí, sí. Claro, claro, porque las guerras de antes eran de palabras, no era cuerpo a cuerpo al inicio. Es por eso que David sabía los remas. Sí, sí, hay. Sí, en cierta razón sí, porque contravienes, o sea, contradices lo que el enemigo te dice. Ahora, lógicamente, no vamos a hacer, ¿no?, como el Señor Jesús, ve de retro, Satán leo. Yeah, ¿verdad, Leito? Estás con un rema, el poneros, no hemos hablado, ¿no? Un rema argos. No, tenemos que ser sabios, ¿no? Bueno, una vez vino alguien a mi casa y a visitarme, una hermana, y dijo, tengo palabra del Señor para usted, me dijo. Así le dije, todas estas esculturas que usted tiene, no ve, yo hago sueldo, hago cositas, es del diablo y son idolatría porque usted los adora, me dijo. Así me dijo, ¿no? Así me dijo. Y dice Dios que tiene que destrozarlos. No le dije, ya gracias hermana, le agradezco, le dije. Nada más se fue, no lo destrocé porque era un rema argos, ¿no?, que no tenía sustento, porque no era cierto, pues no los adoro, es mi hobby hacer arte, no tiene ninguna situación a hacer así. Y hay cositas así que pueden venir. Tenemos que ser sabios, hermanos, muy sabios. El otro día supieron que estaba enfermo y vienen, ¿no?, y me dicen, este pañito lo hemos hecho ungir en la montaña, pastor, y está ungido con pastores, y si se pone se va a sanar. ¿Qué le dije? Gracias, le dije. Gracias. Y me lo voy a poner. Yeah, ¿no? Es su fe. Está iniciando. Pero después, a través de la palabra, ahora es cierto, la Biblia dice no hagan, es cierto. Pero es que tienen otros argumentos ahí, les venden esos paños, les venden esas aguas. Entonces ya no es así, pues. Eso ya está mal. Un día llegué a una iglesia que me invitaron y una hermana con un bidón estaba echando agua en toda la iglesia, reprendiendo espíritus malos, y llegaba a los hermanos como los curas con agua les echaba. Grave estaba. Y le pregunté por qué. No, hemos ido y hemos ayunado, nos han vendido esta agua. ¿Cuánto les han vendido? No sé cuántos han vendido. Y que si echamos van a salir los demonios. Ya estamos como pare de sufrir, pues, haciendo un negocio con fetichismo. Pero hay que saber cómo hablarles a ellos, ¿no? Porque si yo digo, no, esto es del diablo, hermana, puedo destrozar. Su fe está iniciando. Entonces hablarle de a poco, hacer. Ahora, en algunos casos, por ahí Dios permite que sane con ese pañito. No, Dios sabe, pues, Dios tiene. Pero nuestra fe no está en el paño, está en Jesús, en el conocimiento de la palabra. Pero si Dios usa esos medios por alguna razón, que lo haga en un rema bueno. Ya la próxima clase, gracias, vamos a hablar de otros remas, ¿ya? Por ejemplo, este rema que es el rema poneros, que es un rema fatal, ¿ya? Este es el rema poneros y es enfermo, perverso, maligno. Y hay otro rema más que es el rema de blasfemia. Ya la vamos a ver en la próxima clase. Y los tres tipifican tres áreas en nuestras vidas: el lugar santo, el atrio, el santo, y el lugar santísimo. La próxima clase vamos a hablar. No podemos permitir que estas palabras lleguen al lugar santísimo. En el atrio los argos están, que lo vamos a ver la próxima clase. Al lugar santo en selponeros, pero al lugar santísimo entra la blasfemia, que son palabras. Esa no tiene perdón. Y ese es el enemigo que quiere destruir mi lugar santísimo. La próxima, por favor, 10:30. Por favor, si hay algún aporte. Sí, pastor, tengo una duda en cuanto a la definición o sea, la noción de rima, porque dice palabra específica, pero en ningún momento decía que se hace carne o algo así. ¿De dónde sale esa definición? Cuando hemos hablado, pues el verbo se hizo carne. Claro. Pero no sería como, o sea, Jesús sería como un rema especial que se hace carne, o todo donde aparezca rema ya se hace carne. No, es una explicación. O sea, el ser carne es una palabra figurada que estoy hablando. O sea, te diría que se hace vida, que se hace parte de tu vida.
es una palabra que alguna vez, por ejemplo, tú has estudiado y hay algo que se ensa en tu corazón, ¿no? Es algo que no lo habías visto nunca y que te hace razonar, te hace cambiar y dices, esto lo voy a compartir en la iglesia. Es un rema de Dios. Entonces, al decir que se hace carne, estoy tratando de decir que ha impactado tu vida y se ha metido de tal manera a ti que te ha cambiado y quieres compartirlo con otros. A eso nos referimos con rema. Pero no va a decir en todo lado, no se hace carne, no se hace. Pero sí ocasiona algo en tu vida. Y eso solo Dios. Y tú debes saberlo cuando estudias. De pronto, como hay algo que viene y otros lo compartes, ni siquiera entienden tu rema. Es para vos. No sé si te ocurre. Tú estás alegre y vienes aquí, nadie entiende tu rema. Nadie entiende tu rema, porque era para ti. Consulta, pastor. Usted decía que también puede haber remas que vienen de parte del enemigo, Sí, que se pueden hacer carne también. sí. Pero no estamos yendo a esto de que, digamos, si alguien me dice que te vas a caer, digamos, ¿no? Yo me lo creo y al final me caigo, sino que solo ocasiona un malestar en mí, temor, depresión, ansiedad. A eso se está refiriendo, ¿no? Sí, algo que puede, sí, cuando me refiero a eso es que lo puedes creer más que a la palabra de Dios. Se ha introducido como Elías tanto que le has creído y se ha hecho parte de tu vida. O sea, hay cosas así que nos dicen, pues, y lo crees. Especialmente, eso decíamos anteriormente cuando estábamos con Arlet, ¿no? Cuando vas donde el doctor, generalmente se te hacen remas. Se te hacen remas. Y te dice, estás mal, Leo, tu hígado está graso y si no rebajas vas a morir. Eso no me hace morir, pero sí me deprime. Pero se te ha hecho remas para deprimirte. Sí, pero no con las palabras exactas. Como, O sea, que no se ha vuelto como dicen, ¿no ves? Los que hacen confesiones. no, claro, es otra cosa. Como dice, eso sucede, ¿no? Es que ya se lo han creído, porque dentro de la confesión positiva, y eso inclusive dice, no digas así. Y si tú dices algo así, es como una maldición y se va a cumplir. Pues nosotros tenemos palabras de vida para contrarrestar todo eso. Siempre que te digan algo así o me digan algo a mí, siempre el Espíritu va a poner palabras de vida. No te asemella. Prácticamente no los crees. A menos que sea de Dios, sí va a producir una inquietud en tu vida, ¿no? Y vas a saber cómo afrontarlo, ¿no? Puede ser que un profeta pueda venir y te dice, si no cortas esto, viene esto. Esa es otra cosa. Esa es otra situación. Pero las palabras ociosas, vacías, inútiles, sin conocimiento, sí pueden hacerte problemas. Pero como conoces la palabra, entonces te sustentas en la palabra. Decías, Joelito. ¿Cómo puedo cuidar la palabra que voy, por ejemplo, a evangelizar, que no sea palabra que daña a las personas, sino que sea palabra de vida? Porque a veces en los evangelismos siempre se hace énfasis en hacer conocer que somos pecadores, que estamos separados de Dios y que necesitamos volver a Él. ¿Cómo cuido de no lastimar a las personas y hacer que se alejen más de Él? La Biblia dice, ¿no? Los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y luego te dice, yo pondré las palabras en tu boca, dice. Eso ya es, como tú dijiste, no es básico. Hoy, por ejemplo, cuando venía yo oraba al Señor, le decía, no me permitas equivocarme, este es un tema complicado, que tu Espíritu me guíe a hablar. Y hasta cuando tengo que tener conversaciones, o hasta con mi esposa en un asunto, Señor, dame la palabra adecuada. Dice que tu Espíritu nos guía y nos enseña. Porque una palabra mal que diga, voy a ocasionar un problema. Entonces viene la guía del Espíritu Santo y habla lo que es correcto. Como David decía, ¿no? Pon un guarda en mi boca. Dice que si voy a hablar algo incorrecto, lo tapas. Entonces la mejor forma es que cada vez que evangelices le digas, Señor, estoy en tu guía. Y en tu guía tú me vas a hacer hablar lo correcto. Ahora algunas veces vas a confrontar el pecado tal como es. Y eso no quiere decir, no lo dañaré si le digo pecas. No, si tienes que decir, el Espíritu te guía, hazlo. Porque mucha gente hemos llegado, porque cuando a mí el pastor me ha predicado, ¿qué ha dicho? Ustedes son maricones, así dijo él, ¿no? Aunque ya no se dice, ya está prohibido, y porque te escapas de la iglesia, haces esto. A mí me estaba diciendo, me dolió, me lastimó.
pero esa palabra me hizo ser fuerte e ir a los pies del Señor. No es que trates de guardar, ¿no? ¿Qué palabra le das para que no lastimes? No, deja que el Espíritu te guíe. Algunas palabras que yo puedo predicar tal vez no gusten, pero es el Espíritu que te guía. En algunos predicas, veo, ¿no? La palabra se habla con la verdad, y es tan verdad, tan cierta, tan cruda la verdad, te llega y te hiere, de alguna manera te levanta. Claro. La otra duda, con relación al espíritu de Jezabel, dice que ataca a aquellas personas que están enseñando, aquellas personas que están trabajando para la oración. ¿Qué hay de esas personas que no han conocido todavía a Cristo? ¿Qué hay de esas personas que todavía no conocen a Dios? Están igual en depresión, están igual bajo este espíritu de Jezabel, ¿no? Atacando la depresión. Y ahí me surge una pregunta que vi en una predica hace días, hace semanas, y dice, la depresión Ya. la depresión es algo espiritual, que realmente Jezabel es que está atacando a esas personas que todavía no están trabajando para Dios, o es una enfermedad mental, es alguien que tiene problemas mentales, que ya está con problemas psicológicos, para así decir, y que debería de acudir a un psicólogo como un enfermo que está padeciendo algo, básicamente debería ir a un médico. De lo contrario, No, sí. los psicólogos perderían el derecho a ir, no estarían para este tipo de casos, porque hoy en día la psicología ayuda bastante a las personas que hacen depresión, digamos, ¿no? En consejería pastoral se enseña de que si tú ves un caso que ya es más psicológico o por problemas, porque hay situaciones, conocemos gente que tenía problemas, visiones del cerebro, pero era por algunos desequilibrios de químicos que existían. Entonces el pastor en consejería tiene que saber establecer dónde están sus límites, dónde está el área espiritual y dónde están esos desórdenes que pueden existir. Hay que derivarlos. Ahora, como te contaba, por ejemplo, de este joven que vino a casa, yo vi que el problema espiritual sobresalió ya a una situación ya más mental. Estamos orando, pero él necesita ya un tratamiento más allá, porque si no puede traer problemas. Ahora lo otro, los espíritus, por ejemplo el espíritu de Jezabel se va a concentrar más en los tiempos de Elías, o sea, para los hombres como Elías. No tiene por qué concentrarse en gente de afuera, ya, porque no le están haciendo daño, son parte de él. Entonces para la gente de afuera estarán pues espíritus menores que les hagan toda la depresión, todo lo que quieras. Pero este es un ataque para la iglesia, esto es un ataque para los últimos tiempos. Entonces, ¿cuál sería su blanco de ataque? Ministerios proféticos, pastorales, porque ahí va a eliminar. Después los espíritus menores, como habla la Biblia, ¿no? Puede estar nomás afuera ya, y eso ni necesitan espíritus, porque es el propio pecado, como dice Romanos, la palabra morainos es que está descendiendo en su nivel de conocimiento, se están embruteciendo, y como Nabucodonosor se pueden volver bestias. No necesitaban ningún espíritu, fue su pecado el que los llevó a eso, pero también hay causas espirituales. Porque hay personas que luchan con la depresión y por recomendaciones les dicen que oren, que estén en constante oración y ayuno, y con eso van a recuperarse, pero siguen en depresión, Sí. Es que ya, no sé, o sea, tendríamos que haber puertas. ¿Qué es lo que ocasiona esa depresión? ¿No? Ya eso es consejería. Y dentro de la consejería, dice de la abundancia del corazón habla la boca, vas escuchando y vas viendo de verdad qué es. Puede ser un pecado inconfeso, un pecado oculto, una maldición guardada que está ocasionando todo eso, ¿ya? Porque si uno viene al Señor con todo su corazón y está en Él, es libre. Pero a veces hay cosas que no se dejan y por eso siguen en depresión. Amén. Cesaremos, ya es tarde. ¿Ya? No hay más, ¿no ve? Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, papá, por este tiempo. Dios, quiero tener palabras de vida. Permite que tu palabra se haga vida, porque Señor, si Elías, un hombre sujeto a pasiones, un profeta de fuego, fue afectado por esto, ¿cuánto más a veces nosotros, Señor? Le creemos la mentira al enemigo, y lo más grave es que
se hace carne, si la palabra no es correcta, llega a meterse y la creemos, Señor. Y en vez de hablar lo que creemos en tu palabra, hablamos lo que este mensajero dice. Enséñanos a combatirlo de manera adecuada, Señor. Tú llevaste toda maldición. Si tiene que haber sufrimiento, es tratamiento, es amor. Permite que tu palabra me levante, Señor. Elías algo le pasó, que le cambió totalmente su pensamiento. Señor, ayúdanos, papá. Queremos encomendarte este tiempo en tus manos y pedirte por favor que puedas hacer la obra, Dios. También queremos bendecir las ofrendas que con amor lo traemos para tu nombre, y con amor, Señor, te agradecemos por todas las cosas que has hecho por nuestras vidas. Gracias, papito, te agradecemos, te bendecimos en el nombre de Jesús, amén. Les ruego por favor, Juancito todavía no, les ruego por favor no se vayan. Danielito y su esposita tienen algo que hacer esta noche. No les voy a robar es pecado, ¿no ve? Por favor, ni quitar, ¿cómo se diría? Voy a tomar su tiempo. Por favor, ya. Mientras recogemos la ofrenda primero, recogeremos nuestras ofrendas y luego ya